de la mayoría de la gente. Porque lo que estamos acostumbrados también es que cuando viene una elección, viene un candidato presidencial, este es mi programa de gobierno, ¿cierto? Que nadie lee, por cierto, ¿cierto? Nadie lee el programa de gobierno y dice, pero que fue hecho por un par de tecnócratas, ¿cierto? En alguna oficina encerrada en Santiago, en el piso 21 de Manhattan. Y no tiene nada que ver con el contacto diario, con lo que está pasando aquí, ¿cierto? En la Caleta o no sé. Y eso, y por lo tanto el programa de un movimiento que aspira a cambiar las cosas, que es nuestra aspiración, y es una larga reflexión que hemos también tenido junto a Marco, es que ese programa se construya ciudadanamente, colectivamente, que sean los pescadores, los sindicatos, que construyamos en conjunto un programa de transformaciones. Y yo creo que ahí se expresa mucho más el deseo y los sueños y aspiraciones de muchas más personas. Porque en el caso, Camilo, a propósito de la pesca, no es lo mismo el deseo del pescador artesanal que el deseo del que tiene su lanchón de tantos metros, que el que viene a apropiarse hasta de lo que está debajo de los marinos. Son deseos diferentes. Ahora, sobre ese tema de los cargos públicos, la repartija del botín, hay algo que siempre me ha llamado la atención en nuestro sistema representativo, sobre el cual tengo muchas sospechas, ya vamos a hablar de eso después. Fíjate que cuando una persona va a buscar una pega, por ejemplo, tienen un colador que se llama Departamento de Selección de Personal. La consultora. Claro, entonces te aplican el test de Rocha. Le vamos a aplicar una batería de test, dicen, ¿no? Para ver si tú eres más o menos, si eres medio psicópata o borderline. ¿Me incendiar el negocio o no? Chuta, y todo el mundo va medio asustado porque no sabe qué responder, si vio un murciélago o vio una mariposa, qué sé yo. Y de acuerdo a eso te dan puntaje y lo demás. Oye, pero resulta que cuando se eligen los cargos representativos, yo todavía no sé si algún candidato a senador, por ejemplo, ha pasado por algún test. Ninguno. Por ejemplo, te lo pregunto porque en concreto ustedes confiaron, creo yo, en el señor Alinco, que era un representante, incluso se jactaba de haber luchado contra la dictadura, era muy buena persona. Y de la noche a la mañana empezó a jugar para el otro lado y hubo que romper relaciones con Alinco. Entonces ahí habría faltado un test de Rocha, por ejemplo, antes de hablar con él. falló Rocha. Pero fíjate, ¿por qué al pobre ciudadano le piden todo eso y a un senador o un diputado? Es que ahí, nada le pide. Pero fíjate, en el caso de las empresas, que efectivamente generan todos esos mecanismos, que puede ser más o menos bueno. Creo que ahí también hay todo un mito. Podemos contar alguna experiencia. Podría sacar el tema de la fotito. Exacto. Un avance. Al final de las empresas, si el tipo lo hace mal, se va para la casa. ¿Cierto? O sea, en una empresa, si se equivocan en una contratación, finalmente la empresa tiene la posibilidad, ¿cierto?, de decirle, mira, hasta acá llegamos a un acuerdo, sale, en fin. Cuando los tipos empiezan a faltar al Congreso, ¿cierto? Uno prende el canal, o sea, yo sé que nadie lo hace, pero si uno hace, mientras está haciendo zapping y pasa por el canal del Senado, ¿cierto?, y ve la votación y ve que la sala está vacía, porque es triste, o sea, vacía la sala, y un tipo hablando solo, porque no hay nadie, solo para que quede en el acta. Ahí uno, por eso decimos, ahí yo estoy seguro que la gente diría, ¿sabes qué? Estos tipos, debiese haber un mecanismo donde nosotros podemos decirle, los ciudadanos que somos los contratantes de esas personas, decirle, no, hasta aquí nos llegamos. Y no esperar 4 años, o 8 años en el caso de los senadores, para poder hacerlo. Porque además, dado como está el sistema político, aunque el tipo lo haya hecho muy mal, cuando se presenta 4 años después con un despliegue de recursos enorme, que no tiene ni un nivel de competencia, con una ley electoral donde un 30% es lo mismo que un 50%, esa es la matemática del sistema electoral chileno, sistema binominal, es muy difícil sacarlo. Y se terminan reeligiendo eternamente. Es complicado. De hecho, bueno, tenemos nosotros acá un caso muy concreto. Tenemos de hecho acá de uno de nuestros concejales, Víctor, que sería importante explicarle a la gente qué es lo que pasó. Porque Víctor, tengo entendido, que sacó menos votos que otro, digamos... compañero de lista. Justamente compañero de lista. ¿Qué pasó ahí? Expliquémosle a la gente qué pasó. ¿De qué se trata? Eso fue en Quintero. En Quintero, la ciudad de Quintero. En la ciudad de Quintero, el movimiento progresista presentó una lista de concejales, donde estaba Víctor Hugo Fernández, militante del partido,
y Rolando Silva, quien iba como independiente, siendo parte del movimiento. Por eso nosotros hablamos del movimiento. En el movimiento están los militantes, pero también están los independientes, están los ecologistas, están los mapuches, gualmapugüenes, están, en fin, otros colectivos. Socialistas allanaristas. Exactamente, o sea, hay una heterogeneidad mucho más amplia, por eso nos gusta hablar siempre de mucho movimiento, más que de partido, que es simplemente un instrumento legal, para cumplir con una ley muy antigua, muy atrofiada, que es la ley de partidos políticos, muy oscura, la ley de Pinochet, con la cual sobreviven todos los partidos políticos clásicos hasta ahora. Bueno, esa ley tiene algunas trampas, que es una ley que está hecha para perjudicar a los independientes y beneficiar a las cúpulas, a los partidos políticos más clásicos, a los mismos de siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno entra ahí en esta cancha, uno decide, bueno, vamos a entrar en esta cancha a jugar, a ver si podemos cambiar un poco las cosas. Nosotros presentamos una lista, y en la lista nosotros queríamos que todos compitieran por igual. Todos los candidatos, no hubiese preferencia, ya fueran del PRO, del partido, ya fueran independientes, ya fueran ecologistas, ya fueran mapuches de Gualmapugüén, por ejemplo, en la zona 9ª y 10ª región, socialistas y andistas, en fin, que todos pudiesen competir por igual. Y de hecho, el aporte que hizo el partido en términos de propaganda fue igual para todos, sin distinción. Por eso los consideramos como un todo. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley de partidos políticos es tramposa, entonces automáticamente la ley identifica a los militantes como un solo voto, los agrupa a todos y suma sus votos, y a los independientes los considera uno solo. Entonces es muy desigual, porque los independientes terminan compitiendo contra todos los militantes que suman sus votos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese fue sin duda un error nuestro, de no... quizás de ingenuidad frente a una ley de partidos decimonónica, al final, y al cabo, y que fue presentar a todos los candidatos por igual. Entonces, en este caso, Víctor Hugo, su voto, que fue una alta votación, por cierto, incrementó su votación con respecto a la anterior, donde él fue candidato por otro movimiento, él obtuvo 600 y tantos votos, entiendo. Rolando Silva obtiene más votos, 800, pero es electo Víctor Hugo porque a los votos de Víctor Hugo se le sumaron los otros candidatos que eran del PRO, porque se entiende a los PRO como uno solo. Y en cambio, y ahí Rolando Silva competía no contra Víctor Hugo internamente, sino contra toda la lista de militantes PRO. Y eso es una trampa de la ley electoral, con la cual nosotros no podíamos hacer nada. Nosotros lo primero que hicimos cuando éramos esto fue, personalmente, decirle a Rolando, tienes los mecanismos legales para impugnar esto, y hazlo, y te vamos a apoyar, como así vamos a apoyar a Víctor también, que él estaba siendo electo, pero no podía hacer nada porque la ley así lo definía. ¿Y en qué está eso, Camilo? Tengo entendido que finalmente falló a favor de Víctor Hugo, que es lo que la ley, si más allá que nos guste o no nos guste, es la ley, y la quisiéramos cambiar, por cierto, la quisiéramos cambiar. Y esto fue un proyecto, eso, sí, o sea, nosotros venimos, entre los grandes cambios al sistema político que creemos, es en el sistema electoral, no solo en el cambio binominal, hay otras cosas que son mucho más elementales, que a mí me parecen básicos. Por ejemplo, dos ejemplos. Nosotros como partido político